Estoy en la barranca de Huentitán de nuevo. Ahorita, por pura casualidad, conocí la entrada principal a pie. Y hay muchos caminos muy interesantes para venir a hacer ejercicio. Hay una especie de ferrocarril de funicular donde muchos vienen a hacer ejercicio, aunque está prohibido. Realmente es un lugar excepcional para venir a hacer ejercicio. Hay mucha gente de diferentes lugares. Conoces personas que les gusta la naturaleza, que les gusta hacer ejercicio, y está fenomenal este lugar realmente. Estoy aquí con mi amigo Abu del Cirque du Soleil y vinimos a conocer la barranca de Huentitán. Y está pues increíble la subida y la bajada. Hemos llegado a la mitad del camino y ya como que se pone un poco más fácil. Llegando a la base, todavía hay que recorrer varios kilómetros para llegar al puente Arcediano, que era el destino que tenía en esta expedición, gracias al comentario de Luis Rodríguez en mi anterior video sobre la barranca. En el camino nos encontramos una increíble cascada, que pueden apreciar en las imágenes que les estoy mostrando ahora. Estoy en el puente Arcediano Díaz, no sé si me van a oír con tanto ruido del río, pero es un hermoso lugar y quería compartirles video del puente y también de la barranca. La bajada a la base de la barranca es relativamente fácil, aunque las piedras del camino hacen que sean necesarias unas buenas botas. Los tenis podrían ser demasiado resbalosos. El recorrido es de unos 6 kilómetros en cada sentido, y en muchas de las vueltas hay piedras pintadas con un número del 1 al 64 que cuentan las curvas que hace falta para llegar. Entre más temprano van, menos sol y calor van a sentir. No cometan el error de ir sin desayunar, como yo, o peor, de llevar poca agua, también como yo. Lleven al menos 2 litros de agua por persona y barras energéticas o algo por el estilo, por si lo necesitan al subir. Solo tengan cuidado de dejar solo huellas y llevarse solo sus memorias. Por el camino verán las cruces que hacen memoria de personas que, aunque habían hecho el recorrido antes, no supieron medir el esfuerzo físico considerable que se necesita hacer para volver al inicio. En mi caso, mi falta de preparación hizo que me diera insolación y fiebre. Les recomiendo planearlo muy bien. Con todo, es una experiencia inolvidable que les recomiendo mucho. Espero algún día puedan conocer. Hasta entonces, que sigan volando alto. Hasta luego.